Ya tenemos más información sobre lo que pasó en Catatumbo. Como ya reportamos hace unas pocas horas, el gobierno de Petro activó una medida de emergencia. Pero la pregunta que muchos nos hacíamos era ¿por qué? Pues nos ha llegado una información. Como muchos de ustedes saben, yo estaba aquí secuestrado, aquí cerca de La Gabarra, y a ver si puedo encontrar esto. Yo he comprado imágenes satelitales de esa zona, porque en Google Earth no sale el punto donde yo estaba. Pero aquí, gracias a imágenes satelitales que yo ordené, yo mismo pagué para el satélite sacar esa foto, he identificado el sitio. Y aquí es donde el ELN se ve que ELN tiene un laboratorio de fabricar cocaína aquí. Y yo estaba en esa casa justo ahí. Ahí en ese cuarto me tenían secuestrado. Y aquí hacían cocaína y mucho más al otro lado. Y después me llevaron por la vía, a ver, aquí, por esa vía, en una trocha a Venezuela y el T6 en Venezuela. Y me mantenían como rehén en Venezuela. Y fui secuestrado, bueno, aquí lo podemos ver mejor, en sur del lago. Y aquí me mantenían secuestrado y interrogado por gente afín del régimen venezolano. Y me decían que Venezuela, Cuba y Nicaragua están en la revolución. Y el ELN son revolucionarios. Por eso están juntos. También me hacían preguntas sobre Diosdado Cabello y su hija Daniela. Si yo había investigado a él. Pues yo le dije que no, porque técnicamente no soy yo quien lo ha hecho. Son mis agentes. Pero no quería entrar en ese nivel de detalle. Bueno, regresamos al asunto aquí. Entonces, tenemos esa situación. ELN cultiva coca aquí, en ese valle, el río Catatumbo, y lo transportan a Venezuela, al cartel de los soles. Y resulta que ellos tenían, hay dos informaciones distintas y no he podido verificar cuál es la correcta, 20 o 50 toneladas de cocaína. No estamos hablando de kilos, estamos hablando de toneladas de cocaína. Y tenían también $2,000 millones. Un pequeño monto por allá. Compara eso con la recompensa por Maduro y Diosdado de $25 millones. Y estos son 2,000 millones. Ellos no van a arriesgar esa vida por unos pinches 25 millones cuando tienen 2,000 millones en casa, ¿verdad? Bueno, pero resulta que los aliados de Petro, según mi fuente, los FARC, pensaban que era fácil robar eso y el M-19. Y robaron eso de ELN. Pero como ese era destinado a Venezuela, se activaron en Venezuela Maduro y Cabello. Por eso fue que Diosdado Cabello fue aquí, a la frontera, llevando aviones de guerra, Sukhoi, porque ellos sí se ponían serios. Porque resulta que aquí hay mexicanos en Teorama. Aquí está Teorama, el Acerrio, no sé cómo se pronuncia, y el Tarra. Y ellos tienen, según mi fuente, todavía un laboratorio muy, muy grande que ellos llaman Campo Rutina, al sur de El Tarra. Esta es la zona. Aquí está el ELN. El ELN tiene grandes cultivos, tiene 430 kilómetros cuadrados entre Tibú, la zona de indígenas aquí, y la reserva natural, y Sardinata. Aquí hay tanto que uno puede entrar en Google Earth, solamente haciendo zoom aquí, y uno ve los cultivos. Pues lo robaron.
FARC lo robó. Y los dueños, los jefes atrás de ELN, o sea, Venezuela, Cartel de los Soles, y atrás de ellos Cuba, el cartel cubano, se activaron. Y fueron aquí a echar plomo. Y no estamos hablando de una pequeña guerra. Lo que se ha salido, según mi fuente, es solamente una parte, una pequeña parte de los masacres que realmente han pasado aquí. Pero es una guerra entre carteles que, por cierto, están conectados a países. O sea, es una guerra entre dos narcoestados. ¿Qué tal? Espero que los dos países se liberan de sus carteles, sus respectivos carteles de la droga. Yo no puedo confirmar esa información por ahora. Suena razonable. La información que me ha llegado cuadra con lo que sé del son de la zona. Cuando soltaron a mí, me soltaron, yo calculo más o menos por aquí, pero me transportaron una vía un desvío muy largo. Entonces pasé por esa zona aquí, por esa vía. Y eso puede ser cierto, puede cuadrar con que los mexicanos estaban aquí, que me decían a la ONU y la Defensoría del Pueblo de pasar por un desvío muy largo, pasando por la zona donde ellos permitían a la FARC estar, justo para desviar la atención y hacer que yo no podría calcular de vuelta dónde había estado. Pero yo calculo que estaba más o menos, a ver, ¿dónde estamos? Algún lado, tiene que haber sido algún lado aquí, la playa o algún lado allá, por la naturaleza. Bueno, eso es la información que tengo por ahora. Si me llega más información o confirmación, voy a hacer otro video, pero les pido de dar me gusta, de encender las notificaciones, de suscribirse al canal y apoyar al canal, porque ya me he dado cuenta que están tratando de sabotear las visualizaciones de nuestro canal, porque obviamente al régimen venezolano no le interesa que estamos sacando esa información. Hasta la próxima.